Sigo con la ampliación de la información a la Organización de los Estados Americanos. Eh, Hace muchos años, en 1991, hice una síntesis de lo que es la corrupción judicial, política e institucional, que incorpora todas las otras tipos de corrupción que también se sufre en el país. Estamos hablando ya de hace más de 25 años. Y quería redactárselas y leérselas para que todos los argentinos sepamos realmente cuál es el corazón de toda la corrupción que sufrimos y por qué en esta última instancia en donde ya ni siquiera el voto soberano sirve por haber sido comido literalmente por la corrupción judicial y política y por la connivencia entre muchísimos de los funcionarios, de los ciudadanos argentinos que tienen intereses creados que están por sobre el bien común de todos nosotros y el patrimonio de todos nosotros. Y para defender un Estado de Derecho les voy a leer ahora la columna vertebral de la corrupción judicial, política e institucional. Estructura conceptual de la corrupción vertical, de la columna vertebral, perdón, de la corrupción judicial, política e institucional. La cuestión argentina. Los argentinos sufrimos de los siguientes males relacionados a la manipulación jurídico-legal del aparato institucional nacional, provinciales y municipales por parte de sujetos que viven de la función pública y de los arreglos que consiguen con sectores específicos de la comunidad de trabajo. Primero, indefensión jurídica. La ley no nos defiende. Segundo, inseguridad pública. El aparato de seguridad no nos protege. Tercero, abuso de la potestad jurídica. Los hombres y mujeres del derecho, en especial del Poder Judicial, se abusan de su función. Cuarto, extorsión pública por manejo tendencioso de la sentencia judicial y de la connivencia y contubernio político. Todo esto se consigue a través de dos estructuras ilegales, tácitas y amorales de: quinto, el mercado del conflicto, el mercado económico financiero más grande del país y de donde se cobran las extras los miembros del Poder Judicial. Sexto, el gobierno de los jueces, asumido por inacción e inoperancia del Poder Judicial y máxima deformación del sistema democrático. Todo esto se consigue y materializa a través de dos tipos de delitos públicos. Séptimo, la extorsión judicial y octavo, la extorsión política, de donde surgen las dos características de sujetos delincuentes aún no específicamente encuadrados en la legislación, la del 9, delincuente judicial, y la del 10, delincuente político, que utilizando 11 códigos propios como el silencio, el encubrimiento, la mentira, etc. y 12 procedimientos como escudarse en la ley, en el contubernio, en la connivencia, en generalizar las culpas de su accionar desde el sistema sobre los ciudadanos, etc. y consiguiendo así una 13 penetración institucional que abarca y prostituyó en lo judicial a todo el aparato de justicia y en lo político a todo el aparato político, ambas expresiones cabales de la 14 corrupción y 15 maltrato público que sufrimos todos los argentinos. ¿Cómo se soluciona esto? Utilizando la teoría del agujerito para contrarrestar el aparatamiento, comprendiendo el concepto de culpa como la sensación negativa que produce en el individuo su propia conciencia al confrontar su nivel de valores y principios morales y éticos con las acciones propias y o ajenas, y de responsabilidad, uno de los tres atributos del cargo, y que ante lo expuesto ubica a los ministros, camaristas y jueces del Poder Judicial principalmente en una responsabilidad criminal por el manejo premeditado y alevoso de los mecanismos jurídicos legales que con absoluta abolición e inmoralidad restringen y condicionan en connivencia con el aparato político en niveles sofocantes los dos factores más importantes de la existencia ciudadana y la libertad,
que es la impresión y o expresión del ser humano sin el condicionamiento del miedo, y su independencia, la expansión del ser humano hasta el límite impuesto por otro semejante, por una cosa, un sistema y o una idea, y que hacen que el ciudadano se olvide que su derecho natural está por sobre la ley y pierda así su real conciencia de responsabilidad ciudadana por el manejo intencionado y alevoso y por la ineficacia de los medios convencionales para resolver sus necesidades individuales y colectivas, pero creando y utilizando, a pesar de ello, medios alternativos en defensa de sus derechos culturales y cívicos que lo asumen en una desobediencia cultural y en una desobediencia cívica de distintos grados y niveles, utilizando como valor integrador la verdad y situándose como individuo y colectividad en una presencia absoluta social representada por la realidad tal cual es, y de esta manera contrarrestando la ley de hierro del funcionario público, que plantea el doble concepto de todos para uno y uno para todos, o de uno para todos y todos para uno, que es el fundamento del aparatamiento institucional que cohesiona y adhiere de manera monolítica a todos los miembros de la institución pública cuando están amenazados por elementos externos a la misma, miembros que utilizan el amansamiento, que es el manejo político e institucional que se hace de la libertad e independencia del ciudadano para subyugarlo y condicionarlo a la voluntad e intenciones de la institución pública. Este amansamiento, clara expresión de la represión de Estado contra el ciudadano y toda su sociedad, en extenso delito institucional, es revertido para reducir su impacto de responsabilidad criminal a los funcionarios públicos que lo producen, aplicando la política del reflejo y de la inclusión, políticas de la refracción, de la responsabilidad criminal y de la inclusión del todo social sobre el sujeto o institución que denuncia o acusa el ilícito, generando así una variedad infinita de formas y tiempos en el manejo de la libertad e independencia ciudadanas que nos lleva al eje central de la cuestión argentina: la agresión, violencia e indiferencia que cada ciudadano argentino y la sociedad toda en su conjunto sufre de manos de los miembros del aparato público por la ineficiencia, ineficacia y falta de oportunidad crónica en el cumplimiento de la función delegada desde las bases del poder real, el ciudadano. Este eje tiene 3 puntos: la inmunidad del funcionario público, en especial el que trabaja en el Poder Judicial y aquel que está en relación al poder político, que protegido por la elefantiasis normativa jurídico-legal puede justificar cualquiera y toda acción contra el ciudadano argentino, y a su vez esa misma norma lo protege contra cualquiera y todo embate de la población por su irresponsabilidad y criminalidad en el cargo. Esta inmunidad, con el tiempo, va creando una sensación individual y colectiva de impunidad en el FP, funcionario público, que se asume como intocable, indestructible, todo omnipresente, omnipotente y omnisciente en el cargo que ocupa, y esta doble acción y sensación, la de la norma jurídico-legal que lo hace inmune y la del sentimiento de impunidad que se asume, le produce una carcasa que le genera una indolencia de tal magnitud que no le permite conocer, entender ni comprender el dolor ni el sufrimiento de la sociedad cuando clama, por ejemplo, por justicia, como está sucediendo en todo el país. Espero, a través de este desarrollo conceptual, haberle aportado al soberano argentino un exacto y puntual marco de referencia de lo que llamo la cuestión argentina. Creo que aquí está sintetizada
el drama que sufrimos los argentinos y por el cual ya en la última instancia, que es manipular en forma premeditada y alevosa y enferma el voto, que es la voluntad de los ciudadanos argentinos, que son los que nos constituimos en soberanos de un Estado de Derecho que ya no existe y ante el cual estamos presentando a la Organización de los Estados Americanos la denuncia esta. Espero que esta corrupción no se transfiera también a los organismos de Estado de Derecho y judiciales que nos permiten ante la Comisión y la Corte Interamericana por los Derechos Humanos defender el derecho que todos tenemos como americanos y como argentinos en la República Argentina. Gracias y cualquier cosa se pueden comunicar a cualquiera de los correos electrónicos que tenemos o a través de cualquiera de los sitios que presentan esta y muchas otras cosas. En una extensión de la columna vertebral de la corrupción es este libro que se llama Mecánica de un poder corrompido, en donde en 9 gacetillas se presentó en memoria activa la columna vertebral con la extensión de cada uno de sus puntos, conceptualizando así una ampliación de lo que yo les acabo de leer. Gracias y esperemos que la medida cautelar y la intervención y la veeduría de organismos internacionales en las próximas elecciones del 25 de octubre se produzca y además que se publiquen, como digo en el petitorio anterior, que se publique definitivamente todos los padrones de afiliados para saber qué partidos políticos nos representan y qué partidos políticos son falsos y solo están construidos, como dijo una de las secretarias de la Cámara Nacional Electoral, en los últimos años se han duplicado la cantidad de partidos políticos que participan. ¿Por qué? No por la participación ciudadana, sino porque van por los presupuestos públicos con los cargos que se ganan entre amigos y con los retornos que por ley reciben de esta falsa estructura política que hay en la República Argentina. Creo que queda claro, por lo que yo expresé, por los escritos, que la intervención de la República Argentina se tiene que hacer para evitar un drama ya que se está empezando a sentir en todo el norte argentino y que puede llevar a la desintegración de la nación. Muchas gracias.